¿por qué no debes comer carne en Semana Santa? Para responder a eso, primero debemos viajar miles de años atrás, hasta una noche oscura en la tierra de Egipto. Allí, los hijos de Israel eran esclavos bajo el dominio del faraón. Sus días eran de sufrimiento y sus noches de clamor, pero Dios escuchó el lamento de su pueblo. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: habla a toda la congregación de Israel y diles: el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por familia. Éxodo 12:3, un cordero sin mancha, macho de 1 año. No debía quebrársele hueso alguno. Su sangre debía colocarse sobre los postes y el dintel de las casas. Y Dios advirtió: pues esa noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito, y la sangre será por señal en las casas, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:3. Aquella noche, el ángel de la muerte descendió, y donde no había sangre en las puertas, entró, y hubo llanto, dolor y muerte. Pero donde estaba la sangre del cordero, la muerte no tocó. Allí hubo vida. Ese fue el inicio de la Pascua. Desde entonces, cada año, el pueblo hebreo debía recordar esa noche comiendo el cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Era una ordenanza perpetua. Éxodo 12:14. Pero esa historia, aunque poderosa, era solo una sombra, porque siglos después, en Jerusalén, mientras el pueblo celebraba la Pascua, otro cordero iba a ser ofrecido, no por una familia, sino por toda la humanidad. Y fue entonces cuando apareció Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando Juan el Bautista lo vio venir, proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús no fue arrestado por casualidad durante la Pascua. No, fue el plan perfecto de Dios. Él sería el nuevo Cordero, pero no uno simbólico. Su sangre sería real, su carne sería traspasada, como está escrito en Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53. En el día que hoy conocemos como Viernes Santo, Jesús fue crucificado. Su carne fue desgarrada, su sangre fue derramada, y todo eso para que la muerte pasara de largo por nuestras almas. Por eso no se come carne ese día, porque ese día la carne de Cristo fue sacrificada por todos, porque ese día el verdadero Cordero de Dios fue inmolado. Y así comienza esta historia sagrada, pero aún falta por contar lo que sucedió en el mundo espiritual durante ese sacrificio, cómo se rasgó el velo, cómo el cielo se oscureció y qué significado eterno tiene para los que hoy creen. El día había llegado, era la Pascua. Jerusalén estaba llena de visitantes. Había ruido, movimiento, rituales, pero en medio de todo eso había un hombre, callado, humilde, sin pecado, que cargaba sobre sus hombros el madero de la cruz. Ese hombre era Jesús, y no lo llevaban al altar del templo, como a los corderos antiguos. Lo llevaban al monte de la calavera, para ser clavado entre dos malhechores. La multitud gritaba, los soldados se burlaban, pero Jesús no abrió su boca, tal como había profetizado Isaías siglos antes: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jesús fue colgado del madero, y al mediodía, cuando el sol debería brillar con fuerza, el cielo se oscureció. 3 horas de tinieblas cubrieron la tierra. Era como si el universo mismo llorara, y fue entonces que ocurrió lo más sagrado. Jesús alzó la voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento, el Cordero estaba pagando el precio del pecado humano. No había pecado en él, pero cargaba el de todos. Y justo cuando entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Ese velo separaba al pueblo de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo una vez al año, con sangre, pero ahora, la sangre del Hijo de Dios lo había rasgado para siempre. Jesús no solo murió, cumplió la ley, cumplió las profecías y abrió un camino nuevo al Padre. Por eso, en Semana Santa no se come carne,
porque el verdadero Cordero ya fue ofrecido, porque el sufrimiento, la sangre y el dolor que Él soportó ese día no deben ser ignorados. En el pasado, el pueblo comía el Cordero de la Pascua, pero desde la cruz ya no es necesario sacrificar animales. Como dice Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ahora entiendes. Ese Viernes no es un día cualquiera, es el día en que el cielo se silenció, la tierra tembló y el Hijo fue entregado. Pero la historia no termina en la cruz. Aún falta la tumba, aún falta el tercer día, aún falta la victoria. Cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, la esperanza parecía enterrarse con él. El cielo se había oscurecido como si el sol se negara a presenciar aquella injusticia. La tierra tembló, las rocas se partieron, incluso las tumbas se abrieron, y muchos muertos fueron vistos caminando después. Todo indicaba que algo espiritual, algo eterno, se había desatado. José de Arimatea, discípulo secreto por miedo a los judíos, no pudo más con el silencio de su conciencia. Fue directamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, lo autorizó, y junto a Nicodemo, el fariseo que una vez vino de noche buscando la verdad, se encargaron de preparar el cuerpo. Ambos envolvieron al maestro con lino limpio, con cerca de 100 libras de especias preciosas, una preparación que normalmente era digna de un rey, porque aunque lo crucificaron como criminal, ellos sabían quién era en verdad. Lo colocaron en una tumba nueva, escarbada en roca. Una piedra gigantesca fue rodada para cerrar la entrada. El día terminaba y comenzaba el sábado, el día de reposo. Ese sábado fue diferente. Jerusalén estaba en silencio. Los discípulos se escondieron, algunos llorando, otros temiendo por sus vidas. María, la madre, no podía contener el llanto. Pedro no se perdonaba su traición, y el resto estaban perdidos sin su maestro. No entendían lo que Jesús les había dicho una y otra vez. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, y que sea muerto y resucite al tercer día. Pero en medio de ese dolor, el cielo no estaba quieto. Jesús, aunque su cuerpo yacía en el sepulcro, descendió al lugar de los muertos. Siendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchos teólogos creen que en ese tiempo Jesús descendió al Seol, lugar donde esperaban los justos y los injustos antes de la cruz, y allí proclamó la victoria del plan eterno. Jesús no descendió como un vencido, descendió como un rey. Ese sábado santo, el universo contuvo el aliento. Los ángeles estaban en espera, el infierno estaba en alerta, y los cielos se preparaban para el milagro que cambiaría la historia de la humanidad. El apóstol Pablo diría más tarde: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero eso aún no había ocurrido. En ese día, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Mientras tanto, los fariseos temían. Recordaban que Jesús había dicho que resucitaría. Por eso fueron a Pilato y le pidieron una guardia. Que se asegure la tumba, no sea que vengan sus discípulos y lo roben. Así que colocaron soldados romanos a vigilar la entrada y sellaron la piedra con el sello imperial. Creían que podían detener lo inevitable, y por eso ese día no se come carne, porque el silencio de ese sábado representa el peso del sacrificio, el luto del alma, el respeto al Cordero que fue inmolado, un día de reflexión, de pausa, de recordar que Él murió por ti. En tiempos antiguos, ¿te has preguntado por qué muchas personas no comen carne en Semana Santa, sobre todo el Viernes Santo? Algunos creen que es por una costumbre, otros por religión, pero la verdadera respuesta está en lo que dice la Biblia. Vamos paso a paso. En el Antiguo Testamento, cuando una persona cometía un pecado, tenía que ofrecer un sacrificio, generalmente un cordero sin mancha. Ese cordero moría en lugar de la persona. Era una forma simbólica de decir: alguien tiene que pagar por este pecado. Era un acto fuerte, sangriento, pero con mucho significado. La vida por la vida. Ahora bien, en el Nuevo Testamento aparece Jesús. Juan el Bautista, al verlo llegar, dice algo muy importante: He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús no vino solo a enseñar. Él vino a entregar su cuerpo, su carne, como un sacrificio perfecto por toda la humanidad. Y eso ocurrió durante la Pascua judía, un tiempo sagrado. Fue arrestado, maltratado y finalmente crucificado en una cruz. Ese día fue el Viernes Santo. Su cuerpo fue golpeado, su sangre derramada, y murió por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué no se come carne ese día? Porque la carne simboliza el placer, el alimento fuerte, la celebración. Y el Viernes Santo no es un día de fiesta, es un día de duelo, de silencio, de recogimiento. Jesús entregó su carne por nosotros. Por eso, muchos cristianos eligen no comer carne animal como un acto de respeto, como diciendo: hoy no me doy gustos, hoy no celebro, hoy recuerdo lo que sufriste por mí. También es una forma de ayuno espiritual. El ayuno es algo que aparece muchas veces en la Biblia. No se trata solo de dejar de comer, sino de decirle a Dios: tú eres más importante que lo que me gusta. Y dejar de comer carne es una manera simple pero profunda de hacer eso. Ahora bien, aclaremos algo muy importante. No comer carne en Semana Santa no es una obligación bíblica. No hay un versículo que diga: no comerás carne el Viernes Santo, pero sí hay una enseñanza fuerte sobre el respeto al sacrificio de Jesús. Entonces no es pecado comer carne. El problema no está en el alimento, sino en el corazón. Si comes carne sin saber el significado de este día, sin recordar el sacrificio de Jesús, entonces lo estás olvidando. Pero si decides abstenerte, no por miedo, sino por amor y respeto, ese gesto tiene un valor enorme delante de Dios. En conclusión, no se debe comer carne en Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, no por obligación, sino por respeto, porque Jesús entregó su carne, su cuerpo, por amor a nosotros. Y al dejar de comer carne, nosotros también hacemos algo por Él. Recordamos, agradecemos y mostramos con nuestras acciones que su sacrificio no fue en vano. Así que la próxima vez que llegue Semana Santa y alguien te pregunte por qué no comes carne, puedes decirle con seguridad: porque hoy recuerdo al Cordero de Dios que dio su carne, su vida, para salvar la mía. Eso es lo que realmente importa.